El animal que camina erguido. Nunca he creído en monstruos, ni en leyendas, ni en historias transmitidas alrededor de una hoguera para asustar a niños o turistas. Soy biólogo de campo. Trabajo con datos, rastros, patrones de comportamiento animal. Mi vida se basa en observar lo que existe, no en imaginar lo que podría existir. Por eso acepté el encargo sin dudarlo. Una serie de ataques a ganado en una zona forestal del norte de Castilla y León, cerca de un pequeño pueblo rodeado de montes espesos. Los informes hablaban de animales destrozados, cercas arrancadas, rastros confusos. Los ganaderos mencionaban algo grande, algo que no corría como un lobo normal. La Guardia Civil pensaba en perros asilvestrados, quizá un oso desorientado. Nada fuera de lo común. Llegué al pueblo una tarde de octubre. El otoño había teñido el bosque de tonos ocres y rojizos, y el aire olía a humedad, a hojas en descomposición y a madera mojada. El lugar se llamaba Valdemora, un núcleo pequeño, aislado, con apenas 30 habitantes permanentes. Casas de piedra, tejados bajos, chimeneas apagadas incluso con el frío creciente. Nada más bajar del coche noté las miradas, no hostiles, cansadas, como si ya hubieran explicado demasiado y nadie les creyera. Me alojé en la única casa rural abierta. La dueña, una mujer de unos 60 años, me entregó la llave sin sonreír. «Si va a salir al monte», dijo, «no lo haga de noche». No pregunté por qué. A la mañana siguiente empecé el trabajo. Caminé por las lindes del bosque, siguiendo los puntos donde habían ocurrido los ataques. El primer animal estaba a unos 3 kilómetros del pueblo, una oveja abierta casi en canal. No había consumo de carne significativo, solo destrucción, mordidas profundas, irregulares. Las huellas eran grandes, demasiado grandes para un lobo ibérico promedio, y extrañas. El patrón no era constante. Algunas parecían de cánido, otras no tanto. Me agaché, tomé fotos, medí distancias. El ataque había sido brutal, pero desorganizado, como si el animal no supiera exactamente qué estaba haciendo. Esa noche, mientras revisaba notas, escuché un sonido lejano, un aullido quizá, pero no era limpio, no era largo ni armónico, era áspero, cortado, casi como un jadeo prolongado. La mujer de la casa rural cerró las contraventanas sin decir nada. ¿Hay lobos aquí?, pregunté. Siempre los hubo, respondió, pero esto no es lo mismo. Los días siguientes confirmé algo inquietante. Los ataques seguían un patrón temporal, siempre cerca de la luna llena, siempre al anochecer o de madrugada, siempre con un nivel de violencia excesivo. Empecé a internarme más en el bosque. El terreno se volvía difícil, raíces expuestas, pendientes cubiertas de hojarasca, zonas donde el silencio era tan profundo que resultaba incómodo. No había pájaros, no había pequeños mamíferos visibles. El ecosistema parecía alterado. Un mediodía encontré algo que me hizo detenerme en seco. Restos de ropa. Una camisa desgarrada, sucia, enredada en unas zarzas, no vieja, reciente. Cerca huellas profundas, marcadas como si alguien hubiera corrido descalzo por el barro. Huellas humanas, pero irregulares, como si el peso no se repartiera bien. Avisé a las autoridades. Me dijeron que no constaba ninguna desaparición reciente. Nadie había denunciado nada. En Valdemora nadie parecía sorprendido. «Aquí la gente se va», dijo un anciano. «A veces no vuelve». Empecé a sentirme observado, no de forma constante, sino en momentos concretos. Al girarme, siempre encontraba el bosque inmóvil, troncos rectos, sombras largas, nada más. Una noche, decidí quedarme despierto. Me senté cerca del límite del bosque con una linterna y el coche cerca. No era una cacería, solo observación. Cerca de la medianoche lo escuché. No un aullido, una respiración, pesada, forzada, como si algo grande estuviera agotado pero avanzara igual.
Las ramas crujían, no como cuando pasa un animal cuadrúpedo. El sonido era más alto, más irregular. Encendí la linterna. Nada. El sonido se detuvo. De pronto un golpe seco contra un tronco, luego otro. Pasos, rápidos, erráticos. Sentí una descarga de adrenalina, no por miedo irracional, sino porque algo no encajaba en ningún patrón conocido. Al día siguiente, encontré más rastros, arañazos en la corteza de los árboles, demasiado altos para un lobo, y marcas en el suelo como si algo se hubiera apoyado sobre dos extremidades durante momentos prolongados. Empecé a considerar una posibilidad incómoda, un ser humano, quizá alguien viviendo en el bosque, alguien enfermo, alguien fuerte, desnutrido, desorientado. El cerebro humano puede romperse de formas que imitan a los mitos. Revisé archivos antiguos, encontré una historia local, nunca publicada, un hombre llamado Julián Ortega, desaparecido 15 años atrás, cazador, solitario, diagnosticado con trastornos severos de conducta tras un accidente. El bosque donde se perdió coincidía con la zona de los ataques. Esa noche volví a salir. La luna estaba llena. La luz plateada se filtraba entre las ramas, proyectando sombras distorsionadas. Caminé despacio, sin linterna, escuchando. Lo vi, no claramente, una figura entre los árboles, alta, demasiado delgada, cubierta de pelo sucio, irregular. Se movía de forma extraña, a veces encorvada, a veces erguida. No corría como un animal, no caminaba como una persona. Se detuvo. Giró la cabeza. Sus ojos reflejaron la luz de la luna. Humanos, perdidos. No me atacó. Me observó. Respiraba con dificultad. La mandíbula se movía como si no recordara del todo cómo cerrarse. Tenía restos de carne seca entre los dientes. Retrocedí lentamente. No me siguió. Al amanecer, regresé al pueblo y pedí ayuda médica, psiquiátrica. Nadie quiso acompañarme. «Eso no es un hombre», dijo la mujer de la casa rural, «pero tampoco es una bestia». Días después, el rastro desapareció. No hubo más ataques. El bosque volvió poco a poco a la normalidad. Nunca se encontró un cuerpo. Nunca se cerró el caso. En los informes escribí lo que podía defender con datos. Un ser humano feral, trauma extremo, aislamiento prolongado. Pero por las noches, cuando recuerdo su forma de moverse, su respiración, su mirada, entiendo por qué nacieron las leyendas. Porque a veces, el monstruo no viene de la luna, viene del abandono, y aprende a caminar entre los árboles.